Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mi grupo les tocó exponer la civilización romana. Como integrantes tenemos Jessica Squi, mi persona, Beatriz Mamani, Ruta Squi, Daniel Alejandro Gumila Squi. En el Oriente, el objetivo supremo de la actividad racional y espiritual fue la religión. En Grecia fue la filosofía y en Roma lo fue el derecho. Roma fue un pueblo que tanto en la vida familiar como pública se sometía a una disciplina con tintes militares, con una rigidez y severidad que se fue plasmando lentamente en su legislación. La vastedad de su imperio y las conquistas romanas de otros pueblos necesitaron de la evolución de una voluntad poderosa y persistente bajo la sujeción obligatoria de las leyes. Doctor, buenas noches compañeros. Voy a continuar con la disertación. Los filósofos griegos y los jurisconsultos romanos. La jurisprudencia romana, partiendo de humildes principios y de sentencias, fue desarrollándose con el tiempo gracias a la asimilación de la vida jurídica de todos los pueblos con quienes los romanos tuvieron contacto. La justicia era una virtud que significaba fuerza, energía espiritual, moral. También se le consideraba la voluntad individual y social. Los romanos tuvieron que reconocer la superioridad intelectual de los griegos. Los sabios como Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles fueron conocidos en Roma desde épocas anteriores, pero quienes despertaron intereses por su mentalidad y el comportamiento de la inteligencia se dirigía a la voluntad del hombre. Así es la escuela estoica y la escuela epicúrea se desarrollaban en Roma tomando una dirección más práctica que en Grecia. El bien común en el derecho romano. Los griegos se preocuparon por la parte racional y teórica del derecho y sobre todo la justicia con gran sentido práctico, elaborando normas de derechos bajo los sentidos dictámenes que se aprobaba bajo una forma imperativa que permitían o prohibían dentro de los límites el bien común y de las convivencias sociales del momento. Para los romanos fue más importante la organización jurídica sólida de la sociedad debido a la vastedad de su imperio mediante la legislación positiva cuya eje central era el sentido de utilizar el común y el bien social dentro de un marco de equidad. El nacimiento del Jus Gentium, gracias a la exposición del imperio y la necesidad de la incorporación de diversos pueblos conquistados, eran la diferencia, origen y costumbres romanos. Conocieron normas morales, religiosos y jurídicos diferentes a las suyas, pero no obstante, esas diferencias pudieron notar en aquellas relevancias características prescriptos comunes a todos los pueblos sometidos. Vale mencionar también a los distintos autores al analizar el comportamiento de los distintos hombres y las distintas costumbres que tenían así en la legislación romana. Se fue desarrollando de un modo comparativo e histórico bajo la forma de jus gentium, aplicable a todas las personas que no gozaban de la ciudadanía romana. Esto era para los extranjeros, del jus civil romano basado en la tradición y las costumbres, es decir, la constitucionaria de aquellas normas extranjeras. Primeramente, se considera que el funcionamiento del jus gentium radica en el conocimiento común de los pueblos, pero más tarde es la experiencia y la técnica jurídica de los romanos se fue mezclando con el pensamiento filosófico y ético de los griegos, de tal suerte que el funcionamiento radical del derecho llegó a ser concebido con una razón natural intrínseca a la naturaleza humana, llegándose así a la idea de que el funcionamiento de un orden jurídico y universal no está básicamente en el consentimiento común, sino en la razón natural del hombre. Muchas gracias, eso es todo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó explicar Marco Tulio Cicerón.
de los años 106 a 43 a.C. Bueno, dio a conocer la filosofía en Roma, más propiamente la filosofía del derecho. Jurista y filósofo de profesión, su pensamiento dentro de la óptica de esa época. Escribió los diálogos de República, de Legibus y de Officis, donde trató el fundamento filosóficamente en función a la legislación romana. No elaboró una filosofía propia, sino estudió a los filósofos griegos, demostrando una gran influencia de la escuela estoica. Eso quiere decir, el estoicismo predica el valor de la razón, ¿no? Aunque su pensamiento fue más bien ecléctico, que quiere decir es con un enfoque conceptual que sostiene con más rigidez a un paradigma o a un conjunto de supuestos. En las obras de Cicerón se puede mostrar el helenismo. El helenismo es el periodo de la filosofía griega que va desde la muerte de Alejandro Magno, que desde los años 323 a.C., hasta la muerte de Aristóteles, ¿no? Ese sería el periodo del helenística. Tras eso, él había penetrado tras una literatura y una oratoria romana. También comenzó a penetrar en su vida jurista. Para él, el derecho natural es la tesis principal que existe en una ley natural y divina al mismo tiempo. Nacida con los hombres y creada por ellos, inmutable, eterna y común con todos los pueblos en todos los tiempos. Esto nos quiere decir que el verdadero derecho es la recta de la razón conforme su naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y eterna, que llama al hombre al bien con sus mandatos y lo aleja del mal, manteniéndole dentro de sus propias prohibiciones. Para esto Cicerón nos planteaba la existencia de la ley eterna, que es la expresión de la razón universal. El derecho natural, entonces, es el fruto de la ley eterna. Es previo a una sociedad porque va ligada íntimamente con la naturaleza humana, a esto por encima de las legislaciones concretas. Es decir, la justicia, decía Cicerón, es reina y señora de todas las virtudes. Su objetivo principal es el de no causar daño a nadie, pero él, hacia la disposición, hacia la justicia, es connatural al hombre como también al ser racional. El verdadero derecho o el derecho natural que planteaba él no está fundado sobre la opción arbitraria, sino más bien sobre lo justo y lo natural. El verdadero derecho natural, ¿no? También nos han planteado, entre sus prescripciones del derecho natural, Cicerón nos planteaba el honrar a los padres, castigar a quien se lo merezca, cumplir con los deberes hacia la patria, respetar a los mayores en edad, en ciencia o en mérito, no mentir y defender de las injusticias. Ya eso nos planteaba en cuanto al derecho natural. También nos planteó acerca del derecho civil, que viene a ser una aplicación práctica del derecho natural eterno, ¿no? Lo que siempre tenemos, válido en todo tiempo y en todo lugar, independiente del legislador y de las autoridades. Seguimos hablando del derecho natural, ¿no? Pero dentro del derecho civil, este derecho es justo en sí mismo y en su forma parte condición racional de la moral de los hombres. En los escritos de Cicerón se opone por primera vez los términos de lus naturale, tomado de los griegos de lus civilis, que quiere decir leyes positivas en un pueblo. En este sentido, el derecho natural tendrá el mismo dominio de la ética, ya que al igual que los griegos, Cicerón tampoco determinó los límites entre la moral y el derecho como tal. Finalmente, el derecho de las gentes.
Cicerón llama a este punto lus gentium, el derecho natural aplicado a todos los pueblos, que sirve de base a las relaciones recíprocas dentro de una sociedad. Al estar fundado entre las necesidades comunes, por eso nos llamábamos el lus gentium. Los hombres son iguales esencialmente, al poseer la razón y un conocimiento general de lo honesto y lo deshonesto, como también así de lo justo, lo injusto, y por lo tanto Cicerón decía, de acuerdo al derecho de las gentes, la esclavitud es inadmisible. En su diálogo de Office, que lo citamos más arriba, señala como injusticia el no dejar a los extranjeros que habiten en ciudades romanas o prohibirles acerca del comercio pacífico. También hace alusión al carácter irracional de la violencia como recurso para resolver las disputas entre hombres. Además de condenar la guerra que no fuese impuesta y legítima que no fuese impuesta en legítima defensa. En fin, primordialmente en toda sociedad política, para Cicerón debe ser la realización de la justicia en una convivencia pacífica y ordenada. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Buenas noches, doctor, queridos compañeros. Continuando con nuestra exposición, voy a hablar acerca del punto de Ulpiano, que estuvo desde el año 170 hasta el 228 después de Cristo. Domicio Ulpiano fue un jurisconsulto romano que atribuyó a la ciencia del derecho un carácter filosófico considerado una de las más grandes de la historia del derecho. Miembro de una de las ilustres familias ecuestres de la provincia romana de Siria. Ulpiano fue un discípulo más aventajado del insigne jurista clásico romano Papiano, de quien fue asesor cuando éste ocupó el cargo del prefecto del pretorio en el año 203, cargo en el que permaneció hasta el 212. La justicia. La justicia, definida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es pues una virtud moral que prescribe normas de vida en las relaciones entre los hombres. La concepción de la justicia hecha por Ulpiano tiene dos elementos. El primer elemento es el de la justicia como volición o la intención permanente, constante y perpetua, sin la cual no se puede explicar el derecho. Y como segundo elemento, podríamos mencionar la justicia como intención de asignar lo que corresponde a cada uno. O sea que el derecho es como el arte de aprender a distribuir. El derecho y sus preceptos. Para Ulpiano, el derecho es el arte de lo que es lo bueno y lo equitativo, en el que existen preceptos morales que están fuera del alcance de las sensaciones aplicadas por la ley positiva. Para Ulpiano, el derecho consistía en 3 reglas o principios básicos, en los cuales mencionamos vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Algo que compartimos prácticamente todas las personas que vivimos en la sociedad y que sin embargo a él le sirvieron de muy poco. El segundo y tercero son preceptos del derecho, mientras que el primero, que es vivir honestamente, es una regla moral cuya sanción se da solamente en la conciencia humana. La ciencia del derecho. Ulpiano atribuyó a la ciencia del derecho un carácter filosófico, dividiéndolo en derecho natural, derecho de gentes y derecho civil.
Hablando del derecho natural o lo que también se conoce como lus naturale, para Ulpiano el derecho natural consistía también en las leyes que la naturaleza nos ha impuesto a todos los seres animados, esto es, que pertenece a todas las criaturas y no exclusivo del hombre. Ulpiano se inspiró en las ideas estoicas según las cuales el universo era considerado como un gran organismo animado, penetrado de una razón universal que inspiraba tanto a los animales como a los hombres, por el instinto de la propia conservación. Para ellos, el derecho natural tiene una significación casi física, como espontaneidad propia del mundo natural. Ah, el derecho de gentes. Eh, el derecho de gentes es por el estudio de los filósofos griegos les hizo ver un elemento de superioridad en el lus gentium, entendiéndolo también como el derecho positivo común a todos los pueblos. Ambos conceptos del derecho de gentes, en algunos casos, expresaban conceptos opuestos, como el referente a la esclavitud, institución contraria al derecho natural, que percibe la libertad e igualdad de los hombres por nacimiento, pero sin embargo admisible por el derecho de gentes. Y por último, hablando del derecho civil, era el derecho propio del ciudadano romano, aplicable a sus instituciones jurídicas.